Laura Mendoza había extendido las 7 mantas en el piso de su apartamento en Buenos Aires. Llevaba 6 meses tratando de entenderlas. 6 meses desde la muerte de su abuela Rosa. 6 meses mirando estos textiles extraordinarios que su abuela había tejido durante los últimos 7 años de su vida. 7 mantas, cada una masiva, 2 metros por 2 metros, cada una tejida completamente a mano. Cada una tardó 1 año completo en completarse, y cada una contenía un patrón que Laura no podía descifrar. Las primeras 6 mantas eran hermosas, complejas, llenas de símbolos y diseños que parecían significar algo. Pero Laura no había podido entender qué. Hasta esta noche. Esta noche, algo había hecho clic en su cerebro de diseñadora gráfica. Esta noche, finalmente había visto lo que su abuela había estado tratando de mostrarle. Los patrones no eran solo decorativos, eran un lenguaje, un código, una forma de comunicación que su abuela había tejido en lana y algodón. Laura había comenzado con la manta 1 y lentamente, meticulosamente, había comenzado a descifrar los símbolos. La manta 1 contaba la historia del nacimiento de su abuela. Los patrones mostraban el pueblo donde nació, la casa donde creció, las montañas al fondo. La manta 2 mostraba su juventud, su primer amor, el hombre que se convirtió en su esposo, el abuelo de Laura. La manta 3 era sobre el matrimonio, los hijos, la familia creciendo. La manta 4 mostraba tiempos difíciles, patrones oscuros, líneas quebradas. Algo malo había pasado. La manta 5 mostraba resiliencia, reconstrucción, la familia sobreviviendo. La manta 6 mostraba alegría de nuevo, nietos, nueva vida, un círculo que se completaba. Pero la manta 7 era completamente diferente. Laura se arrodilló frente a ella ahora, su corazón latiendo rápido mientras trazaba las líneas con sus dedos. La manta 7 no contaba una historia del pasado, contaba una historia del futuro, o más bien, daba instrucciones, porque la manta 7 era un mapa. Las líneas tejidas formaban caminos, carreteras, los círculos marcaban pueblos, lagos, montañas, y en el centro un punto grande, una X tejida en rojo brillante. Laura había crecido en Buenos Aires. Era una chica de ciudad, moderna, conectada, vivía en su laptop y su teléfono. El mundo de su abuela, de tejidos y tradiciones y pueblos rurales, siempre le había parecido anticuado, aburrido, irrelevante. Pero esta noche, mirando este mapa tejido, Laura sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad, asombro, la sensación de que había algo más grande esperando ser descubierto. Tomó su teléfono y fotografió la manta 7. La imagen era clara. Los patrones eran precisos. Su abuela había sido una artesana magistral. Laura subió la foto a su computadora. Abrió Photoshop. Comenzó a analizar. Aumentó el zoom. Ajustó el contraste. Y entonces lo vio. Números, pequeñísimos, tejidos en el borde de la manta en un hilo apenas más oscuro que el fondo. Números que formaban coordenadas: 34 de 552, 47.3, S, 58 de 12.8. Laura copió las coordenadas y las pegó en Google Maps. La aplicación tardó un momento en cargar. Y entonces apareció la ubicación. Un pueblo pequeño, a 180 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia. Un lugar llamado San Vicente de la Sierra. Laura frunció el ceño. Nunca había escuchado de ese lugar. Nunca había estado ahí. ¿Por qué su abuela habría tejido un mapa a ese pueblo? Hizo zoom en el mapa digital. Las coordenadas específicas apuntaban a un cementerio, el cementerio municipal de San Vicente de la Sierra. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. ¿Por qué su abuela la estaba enviando a un cementerio? Laura miró más de cerca la manta. Había algo más. En la esquina inferior derecha, tejido en letras tan pequeñas que casi las había perdido, había un mensaje. Se acercó más. Entrecerró los ojos y leyó: Mi querida Laura,
Si estás leyendo esto, significa que encontraste las mantas. Significa que tomaste el tiempo de mirarlas realmente, de entenderlas. Estoy muy orgullosa. He tejido nuestra historia en estas 7 mantas. La historia de nuestra familia, la verdadera historia, no la que te contaron, sino la real. Las primeras 6 mantas te muestran el camino, te preparan, te enseñan. Pero esta 7ª manta, esta es tu invitación. Ve al lugar marcado en el mapa, ve sola, ve con el corazón abierto y encontrarás el tesoro que he guardado para ti. No es oro, no es dinero, es algo mucho más valioso, la verdad. La verdad sobre quién soy, quién fuiste, quién eres realmente. Confía en mí, como yo siempre confié en ti. Ve a San Vicente de la Sierra, ve al cementerio, busca la tumba de María Elena Rodríguez y debajo del tercer rosal a la izquierda encontrarás una caja de metal. Dentro está todo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y aunque ya no estoy en cuerpo, estoy contigo en espíritu, siempre. Tu abuela que te adora, Rosa Mendoza. Pero ese no es mi verdadero nombre. Laura dejó caer el teléfono. Su mente giraba, su corazón latía como tambor. ¿Qué significaba ese no es mi verdadero nombre? Rosa no era realmente Rosa. ¿Quién era María Elena Rodríguez? ¿Y qué verdad había en esa caja enterrada en un cementerio a 180 kilómetros de distancia? Laura miró las 7 mantas extendidas en su piso. 7 años de trabajo. Miles de horas de tejido meticuloso. Todo para contar una historia. Para guiarla a este momento. Su abuela había planeado esto. Había sabido que Laura eventualmente miraría las mantas. Que su mente de diseñadora eventualmente vería los patrones. Que eventualmente descifraría el código, y ahora, Laura tenía una decisión que tomar. Ignorar este misterio y seguir con su vida moderna y conveniente, o hacer lo que su abuela pedía, conducir 180 kilómetros a un pueblo que nunca había visitado, ir a un cementerio, desenterrar una caja que contenía... ¿Qué? Laura miró su reloj. Era viernes por la noche. 11:47 p.m. Tenía el fin de semana libre. Podría ir mañana, estar de vuelta el domingo. Tomó una decisión. Iría. Por supuesto que iría, porque su abuela Rosa, o como quiera que se llamara realmente, había pasado 7 años tejiendo estas mantas, 7 años dejando este mensaje, y Laura le debía al menos ir a ver qué era tan importante. Pero antes de eso, necesitaba entender las otras 6 mantas. Necesitaba leer la historia completa que su abuela había tejido, porque algo le decía que no podría entender la manta 7, el mapa, el tesoro, la verdad, sin primero entender las otras 6. Laura miró su reloj de nuevo, casi medianoche, pero no podía dormir. No ahora, no con este misterio ardiendo en su mente. Se hizo un café fuerte. Se sentó en el piso rodeada de las 7 mantas y comenzó a estudiar. Esta iba a ser una noche larga, pero algo en su interior le decía que iba a cambiar su vida para siempre. Pero para entender por qué estas mantas eran tan importantes, debemos regresar atrás, al principio, a la relación entre Laura y su abuela Rosa, a los años que pasaron juntas y a los años en que se distanciaron. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, dale like ahora. Y si tuviste una abuela que tejía, que cosía, que creaba arte con sus manos, comenta abajo, mi abuela también tejía. Queremos honrar a todas las abuelas artesanas del mundo. Y suscríbete, porque esta historia apenas está comenzando. Capítulo 1. Hilos de memoria. Parte 1. La niña y su abuela. Laura Mendoza tenía sus recuerdos más tempranos en la casa de su abuela Rosa. Era una casa vieja en las afueras de Buenos Aires. No era grande ni elegante, pero tenía algo que la casa de sus padres no tenía: calidez, alma, vida. Y su abuela Rosa, era magia pura para una niña pequeña. Rosa Mendoza tenía 56 años cuando Laura nació. Ya era abuela de otros nietos. Laura tenía primos mayores,
Pero había algo especial entre Rosa y Laura desde el principio, una conexión que ni ellas mismas podían explicar. Esta niña es especial. Rosa le había dicho a su hijo, el padre de Laura, el día que nació. Tiene ojos viejos, alma vieja, va a entender cosas que otros no entienden. El padre de Laura había sonreído, pensando que su madre estaba siendo melodramática como siempre. Pero Rosa lo sabía, lo sentía en sus huesos. Los primeros recuerdos de Laura eran de estar sentada en el regazo de su abuela mientras Rosa tejía. El sonido rítmico de las agujas, el suave susurro de la lana deslizándose, las manos de su abuela, siempre en movimiento, siempre creando. ¿Qué estás haciendo, Abu?, preguntaba Laura con su vocecita de 3 años. Estoy tejiendo una historia, mi amor, respondía Rosa. Cada puntada es una palabra, cada fila es una oración, y cuando termino, tengo una historia completa hecha de lana. ¿Qué historia estás tejiendo ahora? Esta es la historia de una mariposa que aprendió a volar incluso después de que todos le dijeron que no podía. Y Laura miraba con asombro mientras los dedos de su abuela transformaban lana simple en una manta hermosa con mariposas tejidas en los bordes. Cuando Laura tenía 5 años, Rosa comenzó a enseñarle. Le dio agujas pequeñas, lana suave, y con paciencia infinita, le mostró cómo hacer el primer punto. Así, mi amor, mete la aguja aquí, enrolla la lana así, y jala. ¿Ves? Hiciste tu primera puntada. Laura había estado tan orgullosa. Había corrido a mostrarle a su mamá. ¡Mira! ¡Tejí! Los sábados eran días de abuela. Cada sábado, sin falta, los padres de Laura la dejaban en casa de Rosa. Pasaban todo el día juntas, tejiendo, cocinando, contando historias. Mi abuela me enseñó a tejer, decía Rosa mientras trabajaban juntas. Y la abuela de mi abuela le enseñó a ella. Es una tradición que viene de muy atrás, de generaciones. ¿De dónde, Abu? De muy lejos, mi amor. De un lugar que dejé hace mucho tiempo. ¿Por qué lo dejaste? Rosa se quedaba callada por un momento. Sus manos pausaban y luego sonreía, pero era una sonrisa triste. Esa es una historia para cuando seas más grande, Laura. Una historia que algún día te voy a contar. Cuando Laura tenía 7 años, completó su primera bufanda. Le había tomado 3 meses. Era desigual. Tenía errores, pero era suya, hecha con sus propias manos. Rosa lloró cuando Laura se la mostró. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Esta bufanda es prueba de tu paciencia, de tu dedicación, de tu amor por el arte. ¿De verdad es arte, Abu? Solo es una bufanda. Todo lo que haces con amor y cuidado es arte, Laura. No importa si es una bufanda o una pintura o una comida. Si pones tu corazón en ello, es arte. Los años de primaria fueron mágicos. Laura pasaba tanto tiempo como podía con su abuela. Aprendía no solo a tejer, sino sobre la vida. Rosa le contaba historias mientras tejían. Historias de su juventud, de cuando era joven y vivía en el pueblo, aunque nunca decía qué pueblo. Había un río cerca de mi casa, contaba Rosa, y en las tardes, todas las mujeres del pueblo íbamos al río a lavar ropa, y mientras lavábamos, cantábamos, contábamos historias, reíamos. Era una vida simple, difícil a veces, pero había comunidad, conexión, algo que se ha perdido en las ciudades grandes. ¿Por qué viniste a Buenos Aires entonces, Abu? De nuevo, esa pausa, esa mirada distante. Porque a veces debemos dejar atrás lo que amamos para proteger lo que amamos más. Laura no entendía, pero no presionaba. Sabía que su abuela tenía secretos, pero también sabía que algún día, cuando fuera el momento correcto, su abuela los compartiría. Parte 2. La adolescencia y la distancia. Todo cambió cuando Laura entró a la secundaria. De repente, tejer no era cool, no era moderno. Sus amigas estaban interesadas en música, en moda, en chicos. Nadie hablaba de tradiciones.
de artesanías, de tejer con tu abuela. Laura comenzó a espaciar sus visitas. En lugar de cada sábado, iba cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego solo en cumpleaños y fiestas. Rosa lo notaba. Por supuesto que lo notaba. Pero no decía nada. No presionaba. Solo miraba a su nieta con ojos tristes y sabios que entendían que a veces los jóvenes necesitan alejarse para eventualmente regresar. ¿Ya no te gusta tejer, mi amor?, preguntó Rosa un día cuando Laura tenía 14 años. No es eso, Abu. Es solo que tengo mucha tarea y actividades en la escuela y mis amigas. Entiendo. Rosa sonrió, aunque sus ojos estaban tristes. Estás creciendo, es natural. Solo no olvides de dónde vienes, Laura. No olvides quién eres. Pero Laura estaba olvidando. O más bien, estaba eligiendo olvidar. Porque la muchacha moderna que quería ser no encajaba con la tradición, con el tejido, con las historias de su abuela sobre un pueblo que dejó atrás. A los 16, Laura casi no visitaba a Rosa. Estaba ocupada con la escuela, con amigos, con su vida, y cuando visitaba era por obligación más que por deseo. Rosa seguía tejiendo, siempre tejiendo, pero ahora tejía sola, sin su nieta a su lado, sin esa conexión especial que habían compartido. Un día entenderás, le dijo Rosa a Laura en su cumpleaños número 16. Un día entenderás que las tradiciones no nos hacen viejos, nos hacen completos, nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Laura había asentido educadamente, sin realmente escuchar, porque a los 16, ¿qué adolescente realmente escucha a su abuela? A los 18, Laura entró a la universidad. Estudió diseño gráfico. Era buena, muy buena. Tenía talento natural para el diseño, para ver patrones, para comunicar visualmente. Es por el tejido, le dijo Rosa cuando Laura le contó sobre su carrera. El tejido te enseñó a ver patrones, a entender cómo las piezas pequeñas crean algo grande. Esa es la base del diseño. Pero Laura no veía la conexión. Para ella, el diseño gráfico moderno no tenía nada que ver con el tejido tradicional de su abuela. Eran mundos completamente diferentes. Durante la universidad, Laura visitaba a Rosa tal vez 3 veces al año. Navidad, cumpleaños de Rosa, Día de la Madre, y cada visita era más incómoda que la anterior, porque Laura sentía que su abuela la juzgaba, no con palabras. Rosa nunca decía nada negativo, pero con miradas, con suspiros, con esa tristeza en sus ojos que decía, te estás alejando de quién eres realmente. Y Laura se defendía alejándose más, porque era más fácil que confrontar la incomodidad, más fácil que admitir que tal vez, solo tal vez, había perdido algo importante al abandonar las tradiciones de su abuela. Parte 3. Los últimos años. Cuando Laura tenía 24 años, Rosa tuvo un ataque al corazón. No fue severo. Sobrevivió, pero fue una llamada de atención para toda la familia. Rosa tenía 72 años. No era joven. El tiempo era limitado. Laura visitó a su abuela en el hospital, y por primera vez en años realmente la miró, realmente la vio. Rosa se veía pequeña en esa cama de hospital, frágil, vieja. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cómo no lo había notado Laura? Hola, mi amor. Rosa sonrió débilmente cuando vio a Laura. Qué bueno que viniste. Por supuesto que vine, Abu. Estaba preocupada. No te preocupes por mí. Soy más fuerte de lo que parezco. Rosa tomó la mano de Laura. Pero me alegro que estés aquí. Hace tanto que no pasamos tiempo juntas. Laura sintió una punzada de culpa. Lo sé. He estado ocupada con el trabajo y... No tienes que explicar, mi amor. La vida es así cuando eres joven. Muchas cosas que hacer, muchos lugares a donde ir. Lo entiendo. Pero... Rosa apretó su mano. Prométeme algo. Cuando yo me vaya, y algún día me iré, todos lo hacemos. Prométeme que mirarás mis mantas. Realmente las mirarás, ¿sí? ¿Tus mantas?
Las 7 mantas que estoy tejiendo. Una para cada año desde mi ataque al corazón. Son especiales, Laura. Muy especiales. Y son para ti. Claro, Abu. Las miraré. No, no solo mirarlas de pasada. Los ojos de Rosa eran intensos ahora. Míralas. Estúdialas. Con tu ojo de diseñadora. Verás cosas que otros no pueden ver. Entenderás mensajes que otros no pueden entender. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, dijo Laura sin entender realmente por qué era tan importante. Rosa se recuperó del ataque al corazón. Volvió a casa y comenzó a tejer con más dedicación que nunca. ¿Por qué tejes tanto, mamá?, le preguntó el padre de Laura cuando visitaba. Los doctores dijeron que necesitas descansar. Tejer es mi descanso, respondió Rosa. Y tengo trabajo importante que hacer, mantas importantes que terminar. Durante los siguientes 4 años, Rosa tejió, cada día, por horas, con una determinación que su familia no había visto antes. Completó la primera manta en 1 año, la segunda en el siguiente año, y así sucesivamente. 7 mantas, 7 años. Laura las veía cuando visitaba, que todavía era raro. Eran hermosas, impresionantes en su complejidad, pero Laura no las estudiaba, no las entendía realmente. Son increíbles, Abu, decía educadamente. Gracias, mi amor. Son para ti. Todo mi trabajo es para ti. A los 76 años, Rosa completó la 7ª manta. Era marzo. Primavera en Argentina. Está hecha, anunció a la familia. Mi obra está completa. 2 semanas después, Rosa Mendoza murió pacíficamente mientras dormía. Parte 4. La herencia. El funeral de Rosa fue emotivo. La iglesia estaba llena, no solo con familia. Rosa tenía muchos hijos, nietos, bisnietos, sino con gente del vecindario, clientes que habían comprado sus tejidos durante años, estudiantes a quienes había enseñado. Tu abuela tocó muchas vidas, le dijo su padre a Laura en el funeral. Era especial, todos lo sabían. Laura lloró en el funeral. Lloró por su abuela, pero también lloró por algo más, por los años que había desperdiciado, por las visitas que no hizo, por las conversaciones que nunca tuvieron, por el tiempo perdido que nunca podría recuperar. Después del funeral vino la división de posesiones. Rosa no tenía mucho. Su casa era rentada. No tenía dinero en el banco. Su riqueza estaba en lo que había creado con sus manos. Las mantas, dijo el padre de Laura. Mamá dejó instrucciones específicas. Las 7 mantas son para Laura, solo para Laura. Los otros nietos protestaron un poco. Las mantas eran hermosas y valiosas, pero Rosa había sido clara en su testamento. Las 7 mantas iban para Laura Mendoza, para nadie más. Así que Laura se las llevó a su apartamento en Buenos Aires. Las 7 mantas masivas, cada una en su propia caja, cada una etiquetada, manta 1, manta 2, hasta manta 7. Las apiló en un rincón de su apartamento. Y ahí se quedaron, por semanas, por meses. Laura no podía mirarlas. Cada vez que pensaba en abrirlas, se sentía abrumada de emoción, de culpa, de tristeza. Hasta hace 6 meses. 6 meses después del funeral, cuando Laura finalmente tuvo el coraje de abrir la primera caja, y cuando vio la manta 1, con sus patrones intrincados, sus colores vibrantes, su belleza absoluta, algo se quebró dentro de ella. Comenzó a llorar, a sollozar, por su abuela, por la relación que habían perdido, por todo lo que nunca podría recuperar. Y entonces, a través de las lágrimas, vio algo. Los patrones. No eran solo hermosos, significaban algo, contaban algo. Laura extendió la manta en su piso y con su ojo entrenado de diseñadora comenzó a estudiarla. Y así comenzó el viaje que la llevaría eventualmente a descubrir el mapa, el tesoro, la verdad. Pero esa noche, la noche 6 meses después del funeral, Laura solo sabía una cosa. Su abuela había dejado algo para ella.
algo importante, algo que necesitaba ser descubierto. Y Laura iba a honrar la memoria de su abuela haciendo exactamente lo que Rosa le había pedido: mirar, realmente mirar y entender. Si alguna vez te alejaste de un ser querido y luego fue demasiado tarde para reconectar, este mensaje es para ti. Dale like si entiendes ese dolor. Comparte con alguien que necesite valorar a sus abuelos hoy, mientras todavía pueda. Y comenta: ¿qué hubieras hecho diferente? Capítulo 2. Descifrando el código. Parte 1. La manta 1. Orígenes. Laura pasó toda esa noche despierta estudiando la manta 1. Había hecho café fuerte, había apagado su teléfono, había cerrado las cortinas y se había sumergido completamente en el mundo que su abuela había tejido. La manta 1 era predominantemente azul, azul cielo, azul océano, con toques de verde y marrón. En el centro había un diseño que Laura inicialmente pensó que era abstracto, pero mientras más lo miraba, más claro se volvía. Era un mapa, o más bien, una representación de un lugar. Había montañas tejidas en marrón y blanco, un río serpenteando en azul, casas pequeñas dispersas, y en el centro, una casa más grande con un símbolo especial en el techo. Laura tomó fotos. Las subió a su computadora. Aumentó el zoom, y entonces lo vio. El símbolo en el techo de la casa grande. Era una rosa de 8 pétalos, el símbolo que su abuela usaba para firmar todos sus trabajos. Esta era la casa de su abuela, la casa donde había nacido, donde había crecido. En las esquinas de la manta había figuras humanas tejidas, una mujer mayor, una niña pequeña, juntas, tejiendo, la abuela de Rosa y Rosa de niña. En el borde inferior de la manta, tejido en letras pequeñas pero legibles, había un texto: todo comienza con los orígenes. Yo nací en un pueblo de montaña, pequeño, remoto, un lugar donde las tradiciones eran todo, donde las mujeres tejían las historias de la familia. Esta era mi abuela, esta era yo, aprendiendo el arte que ahora paso a ti. Manta 1 de 7. Laura se quedó sentada por largo tiempo, mirando la manta, pensando. Su abuela nunca había hablado mucho sobre su pueblo natal. Siempre lo había mantenido vago. Un pueblo en las montañas. Un lugar que dejé hace mucho, pero ahora, Laura podía ver exactamente cómo era ese lugar. Las montañas, el río, las casas, todo tejido con detalle preciso. Laura buscó en las cajas y sacó la manta 2, parte 2. La manta 2, juventud y amor. La manta 2 era más colorida, rojos, amarillos, naranjas, los colores de la pasión, del fuego, del amor joven. Esta manta mostraba a 2 figuras, una mujer joven, reconocible por el símbolo de rosa, y un hombre joven. Estaban tejidos de espaldas mirando las montañas. Sus manos estaban entrelazadas. Alrededor de ellos había símbolos, corazones, flores, pájaros en vuelo, todos los signos del amor joven y emocionado. Pero también había otros símbolos, más oscuros. En las esquinas, rostros que fruncían el ceño, manos que se paraban, barreras que se levantaban. En el borde de la manta, el mensaje: me enamoré a los 18. Se llamaba Miguel. Era el hijo del dueño de la tienda del pueblo. Era amable, gentil. Soñaba con un futuro mejor. Y yo soñaba ese futuro con él. Nos casaríamos, tendríamos hijos, viviríamos en el pueblo toda nuestra vida. Era un sueño simple, hermoso, pero no todos estaban felices con nuestro amor. Manta 2 de 7. Laura frunció el ceño. Su abuelo se llamaba Antonio, no Miguel. ¿Quién era Miguel? ¿Había habido alguien antes de su abuelo? ¿Un primer amor que no funcionó? Laura continuó. Sacó la manta 3, parte 3. La manta 3, la tragedia. La manta 3 era oscura, negros, grises, marrones profundos, los colores del luto. Esta manta mostraba una escena que le rompió el corazón a Laura solo mirarla. Un funeral, una tumba, una mujer joven llorando, y alrededor de ella el pueblo entero,
Figuras pequeñas tejidas en filas, todos de luto. En el centro de la tumba había un nombre tejido: Miguel. Laura se quedó sin aliento. El amor de su abuela había muerto. Miguel había muerto joven. ¿Cómo? ¿Por qué? Leyó el mensaje en el borde. Miguel murió 3 meses antes de nuestra boda. Un accidente en las montañas. Una caída. Murió instantáneamente. Y con él murió mi futuro, mi esperanza, mi razón para sonreír. Tenía 19 años y sentía que mi vida había terminado. El pueblo lloró con nosotros, pero algunos dijeron que fue un castigo, que nuestro amor había ofendido a alguien importante, que habíamos traído desgracia. No les creí entonces, pero después comencé a preguntarme. Manta 3 de 7. ¿Un castigo? ¿Quién diría eso? ¿Y por qué? Laura sentía que había algo más aquí, algo que su abuela no estaba diciendo completamente, algo escondido entre las líneas tejidas. Continuó. Manta 4. Parte 4. La manta 4. El escape. La manta 4 mostraba movimiento, transición, una figura femenina, rosa, caminando lejos del pueblo de montañas, bajando por el camino, con solo una maleta pequeña. Detrás de ella, el pueblo estaba en llamas. No literalmente. Laura lo entendió como metáfora, pero había caos, figuras corriendo, destrucción tejida en rojos y naranjas violentos, y en la esquina una figura más grande que las demás, una figura amenazante, persiguiendo a Rosa. El mensaje: después de la muerte de Miguel, las cosas empeoraron en el pueblo. Hubo acusaciones, amenazas. Un hombre poderoso, el que se había opuesto a mi relación con Miguel, se volvió peligroso. Quería casarme con él. Cuando me negué, se puso violento. Mi familia tuvo miedo. Me dijeron que debía irme, que no era seguro quedarme. Así que una noche, con solo 19 años y un corazón roto, escapé. Dejé todo, mi pueblo, mi familia, mi identidad, y vine a Buenos Aires, sola, asustada, pero libre. Manta 4 de 7. Laura se recostó, su mente procesando todo esto. Su abuela había huido, había escapado de un hombre peligroso, había dejado atrás toda su vida, y nunca lo había contado. Nunca había compartido esta historia. ¿Por qué? ¿Qué más había? Parte 5. La manta 5. Reinvención. La manta 5 mostraba renacimiento, nuevos comienzos, una figura femenina, rosa, en Buenos Aires, reconocible por los edificios famosos tejidos en el fondo, el obelisco, el Congreso. Pero esta Rosa era diferente, tenía ropa diferente, peinado diferente, y sobre su cabeza, tejido claramente, había un nuevo nombre: Rosa García. Laura se quedó helada. García, no Mendoza, García. Su abuela se había cambiado el nombre. Había asumido una nueva identidad. ¿Por qué? ¿De quién se estaba escondiendo? El mensaje: en Buenos Aires me reinventé. Tomé un nuevo nombre, Rosa García. Dejé atrás mi apellido real, mi historia real, porque tenía miedo de que él me encontrara, el hombre del pueblo, el hombre peligroso. Trabajé limpiando casas, vendiendo mis tejidos en mercados. Vivía en una habitación pequeña, sola, pero estaba construyendo una nueva vida. Y luego, 2 años después de llegar a Buenos Aires, conocí a Antonio. Manta 5 de 7. Antonio, el abuelo de Laura, el hombre que Laura había conocido de niña antes de que muriera. Parte 6. La manta 6. Familia y paz. La manta 6 era hermosa de nuevo. Colores cálidos, dorados, rosas, verdes claros. Mostraba una familia, Rosa y Antonio. Y niños, 3 niños. Luego nietos, la familia creciendo, expandiéndose. En el centro había una casa, la casa donde Laura había visitado a su abuela toda su vida. Y alrededor de la casa, símbolos de paz, pájaros, flores, sol brillante. El mensaje: Antonio era bueno, amable. No le importó mi pasado. No hizo preguntas cuando le dije que había dejado mi pueblo por razones que no podía compartir. Me amó de todas formas. Nos casamos, tuvimos hijos,
construimos una vida, y por 50 años viví en paz. Antonio murió hace 5 años, pero me dio medio siglo de felicidad, de familia, de amor. Pensé que mi pasado estaba enterrado, que nunca tendría que confrontarlo, pero estaba equivocada. Manta 6 de 7. Laura frunció el ceño. ¿Equivocada? ¿Qué significaba eso? Miró hacia la última caja. La manta 7, la del mapa. Con manos temblorosas, la sacó y la extendió una vez más. Parte 7. La manta 7. La verdad espera. La manta 7 era diferente de todas las demás. No contaba una historia del pasado. Daba instrucciones para el futuro, el mapa, las coordenadas, el mensaje para Laura. Pero ahora, después de entender las otras 6 mantas, Laura veía más. Veía que el lugar marcado en el mapa, San Vicente de la Sierra, estaba en las montañas, en la misma región donde su abuela había nacido. Veía que la tumba mencionada, María Elena Rodríguez, probablemente era la tumba de su abuela, su verdadero nombre, su verdadera identidad. Y veía que el tesoro no era dinero o joyas, era la verdad, la historia completa. La historia que Rosa no podía contar en vida, pero que había tejido en 7 mantas para que su nieta la descubriera después de su muerte. Laura leyó el mensaje en la manta 7 de nuevo. Laura, mi amor, si has llegado hasta aquí, si has descifrado las otras 6 mantas, entonces estás lista para la verdad completa. Ve a San Vicente de la Sierra. Ve al cementerio. Busca la tumba de María Elena Rodríguez. Ese es mi nombre real. Y debajo del tercer rosal a la izquierda, enterrada en una caja de metal, está todo. Documentos, fotos, cartas, la prueba de quién soy realmente y por qué tuve que dejar todo atrás. No fue solo por miedo, no fue solo por amor, fue por algo más grande, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Ve, mi amor, descubre la verdad, y cuando la sepas, entenderás por qué te elegí a ti, por qué estas mantas son para ti y nadie más. Porque tú tienes el corazón y la mente para entender, para preservar nuestra historia, para pasarla adelante. Te amo. Siempre. Tu verdadera abuela, María Elena Rodríguez, conocida como Rosa Mendoza. Laura miró el reloj. Eran las 4:30 a.m. Había estado estudiando las mantas por más de 5 horas. El sol comenzaba a salir. Era sábado por la mañana. Laura tomó una decisión. Empacó una bolsa. Imprimió las coordenadas, tomó fotos de las 7 mantas en su teléfono y a las 6:00 a.m. estaba en su carro, conduciendo hacia San Vicente de la Sierra, hacia la verdad que su abuela había escondido por 50 años, hacia el tesoro que esperaba ser descubierto. ¿Estás sintiendo lo que Laura está sintiendo? Si crees que estás a punto de descubrir algo increíble junto con ella, dale like ahora. Comparte este video con alguien que ame los misterios familiares. Y comenta, ¿qué crees que Laura va a encontrar en esa caja? Parte 7. La manta 7. La verdad espera. La manta 7 era diferente de todas las demás. No contaba una historia del pasado. Daba instrucciones para el futuro, el mapa, las coordenadas, el mensaje para Laura. Pero ahora, después de entender las otras 6 mantas, Laura veía más. Veía que el lugar marcado en el mapa, San Vicente de la Sierra, estaba en las montañas, en la misma región donde su abuela había nacido. Veía que la tumba mencionada, María Elena Rodríguez, probablemente era la tumba de su abuela, su verdadero nombre, su verdadera identidad. Y veía que el tesoro no era dinero o joyas, era la verdad, la historia completa. La historia que Rosa no podía contar en vida, pero que había tejido en 7 mantas para que su nieta la descubriera después de su muerte. Laura leyó el mensaje en la manta 7 de nuevo. Laura, mi amor, si has llegado hasta aquí, si has descifrado las otras 6 mantas, entonces estás lista para la verdad completa. Ve a San Vicente de la Sierra. Ve al cementerio. Busca la tumba de María Elena Rodríguez.
Ese es mi nombre real. Y debajo del tercer rosal a la izquierda, enterrada en una caja de metal, está todo. Documentos, fotos, cartas, la prueba de quién soy realmente. ¿Y por qué tuve que dejar todo atrás? No fue solo por miedo, no fue solo por amor, fue por algo más grande, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Ve, mi amor, descubre la verdad, y cuando la sepas, entenderás por qué te elegí a ti. Por qué estas mantas son para ti y nadie más. Porque tú tienes el corazón y la mente para entender, para preservar nuestra historia, para pasarla adelante. Te amo, siempre, tu verdadera abuela, María Elena Rodríguez, conocida como Rosa Mendoza. Laura miró el reloj. Eran las 4:30 a.m. Había estado estudiando las mantas por más de 5 horas. El sol comenzaba a salir. Era sábado por la mañana. Laura tomó una decisión. Empacó una bolsa. Imprimió las coordenadas. Tomó fotos de las 7 mantas en su teléfono. Y a las 6:00 a.m. estaba en su carro, conduciendo hacia San Vicente de la Sierra, hacia la verdad que su abuela había escondido por 50 años, hacia el tesoro que esperaba ser descubierto. ¿Estás sintiendo lo que Laura está sintiendo? Si crees que estás a punto de descubrir algo increíble junto con ella, dale like ahora. Comparte este video con alguien que ame los misterios familiares. Y comenta, ¿qué crees que Laura va a encontrar en esa caja? Capítulo 3. El tesoro enterrado. Parte 1. El viaje a San Vicente. El viaje de Buenos Aires a San Vicente de la Sierra tomó 3 horas. Laura condujo por autopistas modernas que gradualmente se convirtieron en carreteras rurales. La ciudad dio paso a pueblos pequeños. Los edificios altos fueron reemplazados por campos abiertos y montañas en la distancia. Era un viaje que su abuela había hecho al revés hace 57 años. Huyendo, escapando, dejando todo atrás. Laura no puso música. Condujo en silencio, pensando en las 7 mantas, en la historia que habían contado, en la abuela que pensaba que conocía, pero que realmente no conocía en absoluto, María Elena Rodríguez. Ese era su verdadero nombre, no Rosa Mendoza, no Rosa García, María Elena. ¿Por qué había tenido que esconder su identidad? ¿Quién era el hombre peligroso del que había huido? ¿Y qué había en esa caja enterrada que era tan importante que su abuela había tejido un mapa literal para guiar a Laura a ella? San Vicente de la Sierra apareció en el horizonte alrededor de las 9:30 a.m. Era exactamente como Laura había imaginado basándose en las mantas. Un pueblo pequeño, montañas al fondo, casas de piedra y madera, una iglesia en la plaza principal. Era hermoso, tranquilo, el tipo de lugar donde todos se conocen, donde las tradiciones persisten, donde el tiempo se mueve más lento. Laura siguió las instrucciones de su GPS hasta el cementerio. Estaba en las afueras del pueblo, un lugar pequeño y antiguo con tumbas que databan de hace cientos de años. Estacionó su carro, tomó su bolsa y entró. El cementerio estaba vacío. Era temprano un sábado por la mañana. No había nadie más ahí. Laura caminó entre las tumbas, buscando, leyendo nombres en las lápidas: Gómez, Fernández, Martínez, apellidos comunes, familias que habían vivido aquí por generaciones. Y entonces, en la sección más vieja del cementerio, la encontró. María Elena Rodríguez, 1946-2018. Tejió historias en cada hilo. Descansa en paz. Laura se quedó paralizada. El año que su abuela había muerto. Pero su abuela había sido cremada en Buenos Aires. O eso le habían dicho. ¿Cómo podía haber una tumba aquí? Se acercó más. Leyó la lápida completa. Y entonces vio algo más. Una nota pequeña en la base de la tumba. Reciente, no erosionada por el clima. Para mi nieta Laura, cuando finalmente vengas. Lo siento por los secretos, pero algunos secretos son necesarios. Mira debajo del tercer rosal a la izquierda.
Todo está ahí. Te amo, abuela. Laura miró alrededor. A la izquierda de la tumba había varios rosales. Contó. El tercero de la izquierda estaba floreciendo. Rosas rojas hermosas, con manos temblorosas. Laura se arrodilló junto al rosal. Miró alrededor para asegurarse de que estaba sola. Y entonces comenzó a cavar. La tierra estaba suelta. Alguien había cavado aquí recientemente. Laura trabajó rápido, usando sus manos, sacando tierra. Y a unos 30 centímetros de profundidad, sus dedos tocaron metal. Una caja. Exactamente como su abuela había dicho. Laura la sacó. Era una caja de metal antiguo, pesada, con un candado. Pero el candado no estaba cerrado. Estaba abierto, listo para ser removido. Laura quitó el candado, abrió la tapa y miró dentro. Parte 2. El contenido de la caja. La caja estaba llena de documentos, fotos, cartas, una vida entera guardada en papel y tinta. Laura sacó el primer documento, un certificado de nacimiento. Certificado de nacimiento. Nombre: María Elena Rodríguez. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1946. Lugar: San Vicente de la Sierra, Argentina. Padres: Carlos Rodríguez y Ana María Vega. Así que era verdad. Su abuela realmente había nacido aquí. Realmente se llamaba María Elena Rodríguez. Laura sacó más documentos. Un certificado de matrimonio, pero no con Antonio Mendoza. Con Miguel Suárez. Certificado de matrimonio. María Elena Rodríguez y Miguel Suárez. Fecha: nunca completado. Fallecimiento del novio. Así que era verdad también. Se iban a casar. Pero Miguel murió. Laura sacó fotos. Fotos viejas en blanco y negro. Y vio a su abuela joven por primera vez. María Elena a los 18 años. Hermosa. Sonriendo. Al lado de un hombre joven guapo. Miguel. Ambos radiantes de amor. Otra foto. María Elena en el pueblo, tejiendo con una mujer mayor. Su abuela. Otra foto. El pueblo mismo. Casas de piedra. Montañas atrás. Exactamente como su abuela lo había tejido en la manta 1. Laura sacó cartas. Muchas cartas. En sobres amarillentos. Abrió la primera. Estaba dirigida a: mi querida nieta Laura, cuando seas lo suficientemente mayor para entender. Laura comenzó a leer. Mi querida Laura, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi tesoro. Que descifraste las mantas. Que hiciste el viaje. Estoy muy orgullosa. Ahora necesito contarte la verdad completa. La verdad que no podía decir en vida. La verdad que he guardado por 57 años. Me llamo María Elena Rodríguez. Nací en este pueblo, San Vicente de la Sierra, en 1946. Era un pueblo pequeño, tradicional, hermoso pero aislado. Crecí aprendiendo a tejer de mi abuela, como te conté. Esa parte es verdad. El tejido era la tradición de las mujeres de nuestra familia. Tejíamos las historias. Guardábamos la historia familiar en mantas y tapices. A los 18 años me enamoré de Miguel Suárez. Era el amor de mi vida. Íbamos a casarnos. Pero había un problema. El hombre más poderoso del pueblo, se llamaba Don Federico, también me quería. Era mucho mayor, rico, influyente. Y cuando me negué a casarme con él, se enfureció. Miguel y yo planeamos casarnos de todas formas. Pero 2 meses antes de la boda, Miguel murió en las montañas. Todos dijeron que fue un accidente, una caída. Pero yo sabía la verdad. Don Federico lo había asesinado. No podía probarlo, pero lo sabía. Y don Federico sabía que yo sabía. Después del funeral de Miguel, don Federico vino a mi casa. Me dijo que ahora debía casarme con él, que no tenía opción, que si me negaba mi familia sufriría. Mi padre era un hombre bueno pero débil. Tenía miedo de don Federico. Me dijo que debía hacer lo que don Federico quería. Pero yo no podía. No podía casarme con el hombre que había matado a mi amor. Así que escapé. En medio de la noche,
Con solo una maleta pequeña, dejé todo, mi pueblo, mi familia, mi identidad. Vine a Buenos Aires. Tomé el nombre Rosa García. Trabajé, sobreviví. Conocí a Antonio. Me casé con él bajo mi nombre falso. Tuvimos hijos. Construí una vida. Pero siempre fui María Elena Rodríguez. Esa identidad nunca murió. Solo se escondió. Cuando supe que estaba muriendo, hice arreglos. Compré esta tumba aquí en San Vicente, bajo mi nombre real, para que después de morir como Rosa Mendoza, pudiera finalmente ser reconocida como María Elena Rodríguez. Y tejí las mantas, para contarte la historia, para guiarte aquí, para darte la verdad. Porque Laura, tú eres especial. Eres la única de mis nietos que tiene el ojo para ver patrones, el corazón para entender historias, la valentía para buscar la verdad. Por eso estas mantas son para ti. Por eso este tesoro es para ti. Pero hay algo más. Algo que cambiará todo lo que sabes. Don Federico está muerto. Murió hace 10 años. Ya no puede hacerme daño. Pero tiene hijos, nietos. Y uno de ellos es tu padre. Con amor eterno, tu abuela, María Elena. Laura dejó caer la carta. ¿Qué? Leyó la última línea de nuevo. Y de nuevo. Uno de ellos es tu padre. No, no podía ser. No tenía sentido. Con manos temblorosas, Laura buscó en la caja. Tenía que haber más. Tenía que haber una explicación. Encontró otra carta, fechada hace 5 años, después del ataque al corazón de su abuela. Parte 3. La verdad imposible. La segunda carta era más corta y más devastadora. Laura, sé que la primera carta te ha dejado en shock, así que déjame explicar. Después de escapar de San Vicente, viví en Buenos Aires como Rosa García por 2 años. Trabajaba, me escondía, intentaba olvidar. Pero don Federico me encontró, vino a Buenos Aires, me buscó, y cuando me encontró, me violó. No pude ir a la policía. Él era demasiado poderoso, tenía conexiones, y yo era nadie. Una mujer sin identidad legal, sin familia, sin protección. Quedé embarazada de ese encuentro. Consideré abortar, consideré darme por vencida completamente. Pero entonces, conocí a Antonio, le conté todo, y ese hombre hermoso, generoso, me dijo que no importaba, que se casaría conmigo, que criaría al bebé como suyo, que nadie tendría que saber. Así nos casamos. Yo como Rosa García, él como Antonio Mendoza. Y cuando nació el bebé, tu padre, lo registramos como hijo de Antonio. Pero biológicamente, tu padre es hijo de don Federico, lo cual significa, Laura, que don Federico es tu bisabuelo, el hombre que mató a mi amor, el hombre que me violó. Su sangre corre por tus venas. Siento mucho tener que decirte esto. Sé que es horrible. Sé que cambia todo. Tu padre nunca lo supo. Antonio y yo nos llevamos ese secreto a la tumba. Bueno, Antonio sí se lo llevó. Yo te lo estoy contando ahora porque creo que mereces saber la verdad. Pero Laura, escucha esto con mucho cuidado. No eres definida por la sangre de un monstruo. Eres definida por las decisiones que tomas, por el amor que das, por la persona que eliges ser. Don Federico era malvado, pero tu padre es bueno, porque Antonio lo crió con amor, con bondad, con honor, y tú eres buena, no por tu sangre, sino por tu corazón. Esta es la verdad que te he dado. Esta es la herencia que no quería darte, pero que debías conocer. Haz con ella lo que creas correcto. Con todo mi amor, María Elena. Laura se sentó en el suelo del cementerio, la carta en sus manos, y lloró. Su abuela había sido violada. Su padre era producto de esa violación. Y ella era bisnieta de un asesino y violador. La verdad que su abuela había escondido toda su vida no era un secreto romántico. Era trauma, era horror, era dolor. Y su abuela había cargado eso sola por 57 años. Laura lloró por su abuela, por todo lo que había sufrido, por todo lo que había sobrevivido,
por la fuerza increíble que debió haber tenido para escapar, para reconstruir, para vivir, y lloró por sí misma, por tener que cargar esta verdad ahora, por saber que venía de violencia, que su existencia estaba construida sobre trauma. Pero entonces, a través de las lágrimas, Laura recordó las otras cartas en la caja. Tenía que haber más. Tenía que haber una razón por la que su abuela quería que supiera esto. Buscó en la caja y encontró una tercera carta. La última. Parte 4. El verdadero tesoro. La tercera carta estaba en un sobre diferente, más nuevo, con el nombre de Laura escrito en la letra de su abuela. Laura la abrió y comenzó a leer. Mi querida Laura, si llegaste hasta aquí, has leído las 2 primeras cartas, conoces la verdad horrible sobre tus orígenes, y probablemente te estás preguntando por qué te conté esto, por qué cargarte con este conocimiento. La razón es esta, porque no quiero que nuestra historia familiar sea solo sobre trauma. Quiero que sea sobre supervivencia, sobre resiliencia, sobre el triunfo del amor sobre el mal. Sí, don Federico era monstruoso. Sí, me hizo cosas terribles. Pero mírame, Laura. Mira lo que construí a pesar de él. Escapé. Sobreviví. Encontré amor de nuevo. Tuve una familia. Crié hijos buenos. Te crié a ti, aunque indirectamente. Don Federico quiso romperme, pero no pudo. Soy más fuerte que él. Siempre lo fui. Y tú, mi amor, eres prueba de eso. Porque sí, tienes su sangre, pero también tienes mi sangre, la sangre de una sobreviviente, de una luchadora, de una mujer que convirtió trauma en triunfo. El verdadero tesoro en esta caja no son los documentos, no son las fotos, no es la historia de horror. El verdadero tesoro es esto, la prueba de que el mal no gana, la prueba de que el amor es más fuerte, la prueba de que podemos sobrevivir lo peor y construir algo hermoso de todas formas. Las 7 mantas que tejí son mi legado, y ahora son tu responsabilidad. No quiero que las escondas, no quiero que las guardes en cajas como guardé mis secretos. Quiero que las muestres, que cuentes su historia, que dejes que el mundo vea cómo el arte puede preservar la verdad, cómo el tejido puede ser historia, cómo las tradiciones de las mujeres importan. Sé una diseñadora, Laura, pero no olvides de dónde vienes. No olvides que eres hija de tejedoras, de mujeres que usaban agujas y lana para contar historias cuando no tenían voz. Ese es mi verdadero regalo para ti. No el horror, sino la comprensión de que puedes tomar ese horror y convertirlo en algo significativo. Las mantas son tuyas, la historia es tuya, y lo que hagas con ella, eso también es tuyo. Solo prométeme una cosa, no dejes que esta verdad te defina. Úsala para empoderarte, para entender, para crecer, y pasa las mantas adelante. Cuando tengas hijos, si decides tenerlos, enséñales el arte del tejido. Enséñales que las manos de las mujeres pueden crear belleza, pueden preservar historia, pueden cambiar el mundo. Ese es mi legado, y ahora es el tuyo. Te amo con todo mi corazón, más de lo que jamás sabrás. Descansa cuando termines tu trabajo, pero por ahora tienes mucho que hacer. Tu abuela para siempre, María Elena Rodríguez. PD. Hay una última cosa en la caja, un regalo. Ábrelo cuando estés lista. Laura buscó en el fondo de la caja. Había un paquete pequeño envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro había agujas de tejer, las agujas de tejer de su abuela, las mismas que Laura había visto en sus manos miles de veces cuando era niña. Y con ellas, un ovillo de lana, hermoso, hecho a mano, en colores del arco iris, y una nota pequeña. Tu primera puntada será imperfecta, tu segunda también, pero persiste. Teje tu propia historia, haz tu propia manta, y cuando la termines, sabrás que honraste mi memoria. Te amo. Abuela. Laura sostuvo las agujas contra su pecho y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión, de gratitud, de amor. Su abuela le había dado un regalo imposible. Le había dado la verdad.
toda la verdad, sin importar qué tan dolorosa, y en hacerlo, le había dado permiso para ser completa, para conocerse completamente, para abrazar todos los aspectos de su herencia, tanto lo hermoso como lo horrible. Laura se quedó en el cementerio por horas, leyendo y releyendo las cartas, mirando las fotos, absorbiendo la verdad. Cuando finalmente se levantó para irse, el sol estaba alto. Era mediodía. Laura miró la tumba de María Elena Rodríguez una última vez. «Gracias, abuela», susurró, «por todo, por tu fuerza, por tu amor, por tu valentía, por dejarme conocer la verdad. Y prometo que no desperdiciaré tu legado, prometo honrar tu historia, prometo seguir tejiendo». Y con eso, Laura guardó todo de vuelta en la caja, la llevó a su carro y comenzó el largo viaje de regreso a Buenos Aires. Pero ella no era la misma persona que había salido esa mañana. Había encontrado más que un tesoro. Había encontrado su identidad, su herencia, su propósito. Y ahora sabía exactamente qué hacer. Capítulo 4. Tejiendo el futuro. Parte 1. El regreso. Laura llegó de vuelta a Buenos Aires al anochecer. Subió las escaleras a su apartamento con la caja de metal en sus brazos. Entró y miró las 7 mantas todavía extendidas en su piso. Pero ahora las veía diferente. Ahora sabía la historia completa que contaban. La manta 1, los orígenes de María Elena en San Vicente de la Sierra. La manta 2, su amor con Miguel. La manta 3, la muerte de Miguel. El asesinato. La manta 4, el escape, huyendo de don Federico. La manta 5, la reinvención en Buenos Aires, convirtiéndose en Rosa. La manta 6, la familia construida con Antonio. La paz encontrada. La manta 7, el mapa al tesoro. La verdad final. Era una saga completa. Una historia de trauma, supervivencia, amor y triunfo. Todo tejido en lana y algodón por las manos de una mujer extraordinaria. Y ahora era responsabilidad de Laura decidir qué hacer con ella. Laura pasó esa noche despierta de nuevo, pero esta vez no estaba descifrando, estaba planeando. Su abuela le había pedido que mostrara las mantas, que contara la historia, que no las escondiera. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Laura era diseñadora gráfica, trabajaba en publicidad, creaba anuncios y logotipos para marcas corporativas. No era curadora de museo, no era historiadora textil, pero ¿y si lo fuera? Una idea comenzó a formarse en la mente de Laura. Una idea imposible, emocionante, aterradora. ¿Y si creaba una exhibición? ¿Y si mostraba las 7 mantas en una galería? ¿Con las historias explicadas? ¿Con las cartas mostradas? ¿Al menos las partes que no eran demasiado privadas? ¿Y si convertía el trauma de su abuela en arte? En educación, en memoria? Laura abrió su laptop. Comenzó a investigar. Galerías en Buenos Aires, espacios de exhibición, curadores que se especializaban en arte textil. Y encontró una galería en Palermo especializada en arte de mujeres, en preservar historias de mujeres, en elevar voces que habían sido silenciadas. Laura escribió un email. Era 3 a.m., pero no podía esperar. Estimada directora, mi nombre es Laura Mendoza. Soy diseñadora gráfica, pero escribo con una propuesta inusual. Mi abuela recientemente falleció. Antes de morir, tejió 7 mantas monumentales que cuentan la historia de su vida. Una vida de trauma, escape, supervivencia y triunfo. Las mantas son obras de arte extraordinarias, pero también son documentos históricos. Preservan una historia que de otra forma se perdería. Me gustaría proponerles una exhibición. Las 7 mantas de María Elena Rodríguez. ¿Estarían interesados en reunirse conmigo para discutir? Adjunto fotos. Sinceramente, Laura Mendoza. Laura adjuntó fotos de las 7 mantas. Presionó enviar. Y esperó. La respuesta llegó esa misma mañana. 8 a.m. Laura, acabo de ver las fotos. Son extraordinarias, extraordinarias. ¿Podemos reunirnos hoy, esta tarde,
Esto es exactamente el tipo de trabajo que nuestra galería existe para preservar. Por favor, confirma. Mariana Vega, directora. Galería Voces de Mujeres. Laura lloró leyendo el email. Estaba sucediendo. La historia de su abuela iba a ser contada. Parte 2. La exhibición. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Laura trabajó con Mariana y el equipo de la galería para preparar la exhibición. Documentaron cada manta, fotografiaron cada detalle, escribieron descripciones de cada panel. Laura decidió contar la historia completa, o la mayor parte. Incluyó información sobre el escape de su abuela, sobre don Federico, sobre el asesinato de Miguel, pero no incluyó la parte sobre la violación, sobre su padre. Eso era demasiado privado, demasiado doloroso. En lugar, terminaba la narrativa con: María Elena escapó a Buenos Aires, donde eventualmente encontró amor y construyó una familia. Era verdad, solo no la verdad completa. Y Laura decidió que algunas verdades podían permanecer entre ella y su abuela. La exhibición se tituló Las 7 mantas. Una mujer teje su libertad. La inauguración fue en junio, 3 meses después del viaje de Laura a San Vicente de la Sierra. La galería estaba llena. Mariana había hecho publicidad. Los medios habían venido. Críticos de arte, entusiastas del textil, feministas, historiadores. Las 7 mantas estaban colgadas en las paredes, iluminadas perfectamente, con paneles explicativos junto a cada una. Laura se paró en la entrada, nerviosa, viendo a la gente entrar, ver las mantas, leer las historias, reaccionar. Vio lágrimas, vio asombro, vio gente tocando las mantas suavemente, aunque se suponía que no debían, porque no podían resistir. Un periodista se acercó a Laura. «Señorita Mendoza, estas mantas son increíbles. ¿Su abuela era artista profesional?» «No», respondió Laura. «Era solo una mujer que sabía tejer, pero usó ese conocimiento para preservar su historia, para asegurarse de que no fuera olvidada». «¿Y usted sabía sobre esta historia mientras ella vivía?» Laura negó con la cabeza. «No, me alejé de ella durante años. Pensé que su mundo, el mundo del tejido, de las tradiciones, era anticuado, irrelevante, pero estaba equivocada. El tejido es historia, el arte textil es preservación, y las mujeres como mi abuela han estado documentando sus vidas de esta manera por siglos, solo que nadie prestaba atención. Hasta ahora. La exhibición fue un éxito enorme. Se extendió de 1 mes a 3 meses, luego a 6 meses. Museos en otras ciudades preguntaron si podían traer la exhibición. Revistas de arte escribieron artículos. Escuelas de arte trajeron estudiantes para verlas. Y Laura se convirtió en una voz para el arte textil femenino, para las historias escondidas en costuras, para el legado que las mujeres dejan en sus manualidades. Parte 3. Conversaciones difíciles. 2 meses después de la inauguración, Laura finalmente tuvo la conversación que había estado evitando. Invitó a su padre a cenar. En su apartamento, solo ellos dos. Después de comer, Laura le mostró las mantas. Le contó sobre San Vicente de la Sierra, sobre el tesoro, sobre María Elena Rodríguez. Su padre escuchó en silencio, su rostro mostrando shock, confusión, dolor. ¿Mi mamá no era realmente Rosa Mendoza? No, era María Elena Rodríguez. Cambió su nombre cuando escapó a Buenos Aires. ¿Por qué nunca nos dijo? Porque tenía miedo y porque estaba protegiendo secretos, secretos que no quería cargar en ti. ¿Qué tipo de secretos? Laura vaciló. ¿Debía decirle? ¿Debía contarle sobre don Federico? ¿Sobre la violación? Decidió que no. Algunos secretos podían morir con su abuela. Su padre no necesitaba saber. No cambiaría nada. Solo causaría dolor. Secretos sobre por qué tuvo que huir, dijo Laura. Había un hombre peligroso. Se escapó de él. Eso es todo lo que necesitas saber. ¿Y papá, Antonio, él sabía? Sí, él sabía todo.
Y la amó de todas formas. La aceptó de todas formas. La protegió de todas formas. Eso es amor verdadero. Sí, lo es. Su padre miró las mantas con lágrimas en los ojos. Son hermosas. Ella era una mujer increíble. Sí, lo era. Lamento no haberla conocido mejor, realmente conocido, más allá de ser solo mamá. Yo también. Laura tomó la mano de su padre. Por eso hice la exhibición, para honrarla, para asegurarme de que su historia no se perdiera. Gracias por hacer eso, por ella, por todos nosotros. Esa noche, después de que su padre se fue, Laura se sintió en paz. Había honrado la memoria de su abuela, había preservado su historia y había protegido a su padre de verdades que solo habrían causado dolor sin propósito. A veces, pensó Laura, el amor significa guardar secretos y a veces significa revelarlos. La sabiduría está en saber cuál hacer cuándo. Parte 4. Aprendiendo a tejer de nuevo. Una noche, 6 meses después de la exhibición, Laura sacó las agujas de tejer que su abuela le había dejado. Las sostuvo en sus manos. Agujas que habían creado arte, que habían preservado historia, que habían tocado las manos de su abuela miles de veces. Laura no había tejido en más de 10 años, desde que tenía 18 y decidió que era demasiado mayor para pasatiempos de abuela. Pero ahora, sentada en su apartamento con las agujas en sus manos y el ovillo de lana arcoíris que su abuela le había dejado, Laura sintió un tirón, un llamado, una invitación. Comenzó con una puntada, luego otra. Sus manos recordaban los movimientos incluso después de todos estos años. Era torpe al principio. Sus puntadas eran desiguales, pero persistió. Tejió por 1 hora, luego 2. Y cuando finalmente se detuvo, había creado una fila de 10 centímetros. Era el comienzo de algo. No sabía qué todavía, una bufanda, una manta, lo que fuera. Pero era un comienzo. Y mientras tejía, Laura sintió algo que no había sentido en años. Conexión. Conexión con su abuela, con sus ancestras, con las tejedoras que habían venido antes que ella. Cada puntada era un hilo que la conectaba al pasado, y cada fila era un paso hacia el futuro. Laura decidió algo esa noche. Decidió que aprendería de nuevo, que tejer iba de nuevo, que honraría el legado de su abuela, no solo con exhibiciones y palabras, sino con sus propias manos. Y algún día, tal vez en 10 años, tal vez en 20, tejería su propia manta, su propia historia, y se la pasaría a su propia hija o nieta, y el ciclo continuaría, porque eso es lo que las mantas de su abuela le habían enseñado. Las historias merecen ser preservadas, los legados merecen ser honrados, y el arte de las mujeres, el arte que ha sido desestimado y subvalorado por tanto tiempo, importa. Importa porque preserva verdad, porque crea belleza, porque conecta generaciones, y Laura iba a asegurarse de que nunca fuera olvidado. Capítulo 5. El legado tejido. Parte 1. 5 años después. Han pasado 5 años desde que Laura descubrió el tesoro de su abuela. 5 años desde que desenterró la caja en el cementerio de San Vicente de la Sierra. 5 años desde que aprendió la verdad sobre María Elena Rodríguez. Laura tiene ahora 33 años. Su vida ha cambiado completamente. Dejó su trabajo en publicidad hace 3 años. En su lugar, se convirtió en curadora independiente especializada en arte textil femenino. La exhibición de las mantas de su abuela fue solo el comienzo. Desde entonces, Laura ha curado exhibiciones de docenas de artistas textiles. Mujeres cuyas historias estaban escondidas en sus tejidos, cuyas verdades estaban preservadas en costuras. Las 7 mantas viajó a 10 países. Miles de personas las vieron, y en cada ciudad, mujeres se acercaban a Laura con lágrimas, con historias, con sus propias mantas que sus abuelas habían tejido. Mi abuela también preservó nuestra historia en tejidos. Pensé que eran solo mantas viejas hasta que vi tu exhibición.
Ahora entiendo que son documentos históricos. Laura comenzó un proyecto llamado Historias Tejidas, un archivo digital donde las mujeres pueden enviar fotos de textiles de sus abuelas, madres, tías, con las historias que acompañan. En 5 años, han recolectado más de 10.000 textiles, cada uno con una historia, cada uno preservando memoria. Y Laura aprendió a tejer de nuevo. No solo aprendió, se volvió buena, muy buena. Tomó clases, estudió técnicas tradicionales, aprendió los métodos que su abuela había usado. Y después de 3 años de práctica, Laura tejió su primera manta. Era sobre su propia vida, su propia historia, sobre crecer en Buenos Aires, sobre alejarse de su abuela, sobre encontrar el tesoro, sobre redescubrir quién era. La exhibió junto a las mantas de su abuela, la manta 8, la continuación de la saga, y ahora está trabajando en la manta 9, la que contará la historia de lo que viene después. Oración final. Si esta historia ha tocado tu corazón hoy, acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Creador de todas las artes y oficios, te damos gracias hoy por las manos de nuestras abuelas, las manos que tejían, que cosían, que creaban belleza de hilos simples. Gracias por las mujeres que preservaron historias cuando sus voces no eran escuchadas, que documentaron vidas a través de agujas y lana, que dejaron legados en cada puntada. Te pedimos que consueles a todos los que descubrieron historias difíciles sobre sus ancestros, todos los que cargan trauma heredado, todos los que luchan con legados complicados. Ayúdanos a entender que no somos definidos por los pecados de nuestros antepasados, que podemos elegir qué legado continuar, que podemos ser los que rompen ciclos y empiezan nuevos. Bendice a todos los artistas textiles, a las tejedoras, a las costureras, a las que crean con sus manos, que su trabajo sea valorado, que sus historias sean escuchadas, que sus legados sean preservados, y ayúdanos a valorar las tradiciones antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a aprender de nuestras abuelas mientras todavía podemos. Ayúdanos a hacer las preguntas, a tejer los hilos, a preservar las historias. Porque un día seremos nosotros los ancestros. Seremos nosotros cuyas historias necesitan ser contadas. Seremos nosotros cuyos legados serán juzgados. Que dejemos algo hermoso, algo verdadero, algo que valga la pena preservar, en el nombre de todo lo sagrado, de todo lo que es arte, de todo lo que conecta generaciones. Amén. Cierre. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, el arte de nuestras ancestras no es anticuado, es eterno. Las mantas que tejían, las colchas que cosían, los tapices que creaban, son más que objetos, son historia, son narrativa, son amor transformado en forma física. Y si tienes la bendición de todavía tener a tu abuela viva, haz algo hoy. Llámala, visítala, pídele que te enseñe algo que ella sabe, porque algún día ya no estará, y desearás haber aprendido, haber preguntado, haber preservado. No cometas el error que Laura cometió. No te alejes por años solo para darte cuenta demasiado tarde de lo que perdiste. Y si tu abuela ya partió, haz lo que Laura hizo. Busca su legado. Mira lo que creó con sus manos. Estudia los patrones. Descifra los códigos. Porque las historias están ahí, esperando ser descubiertas, esperando ser entendidas, esperando ser honradas. María Elena Rodríguez tejió 7 mantas que cambiaron la vida de su nieta, que preservaron una historia que de otra forma se habría perdido. ¿Qué te dejó tu abuela? ¿Y qué harás con ello? Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga. Y recuerda siempre, las historias tejidas en amor nunca se deshacen. Continúan, por generaciones, para siempre.